Los DPS son temporales y los soportes son eternos. En Genshin Impact, de los 106 personajes que hay, más de la mitad son carries, bastante menos de la mitad son soportes buenos que hayan sobrevivido en el tiempo y 5 estrellas. Y a día de hoy, si nos vamos a ver no solo los 10, sino los 15 o 20 mejores equipos del juego, apenas se repiten 8 soportes de 5 estrellas y algunos extra de 4 estrellas que ya conocéis, como Bennett, como Cookie, como Sakarosa con el equipo de Flins o como Aino hasta que salga Columbina en el equipo de Flins y Nefer. Y la realidad es una, y es que continuamente van a salir nuevos carries. En Natlan hubo más carries que soportes, hubo como 6 o 7 carries, Chaska, Molani, Kinich, Mabuika, Skirk, y soportes hubo apenas Titlali, Shilonen y luego 4 estrellas como Yansan. Scoffy también salió en la época de Natlan. Y tenemos una señal muy clara que decimos los creadores desde hace muchísimos años de Genshin Impact, desde allá en la 1.0, y que a día de hoy, con power creep, con escasez de protogemas, con exceso de carries, con incertidumbre de que lo nuevo siempre pueda superar lo anterior y de hecho con mucha más velocidad de lo que pensamos, ya que desde Arlequino hasta Mabuika no pasó ni un año entero y se recibió un gran bonk en la cabeza de power creep de carries Piro, que era los carries más repetidos y power creepeados en Genshin Impact, tenemos a día de hoy como claro. Así que este vídeo es para que compartáis a la persona que más carries tenga en su cuenta, de los que conozcáis. Dejar un buen like, una buena ulti de BNF, suscribiros, dejar un buen comentario para que volváis a disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomiendo posicionar el vídeo. Recordar dejar vuestros puntitos del hype para el vídeo para que se os recomiende mucho más, y gracias por ser una comunidad tan buena, increíble, gracias por todo el apoyo y todo lo que hacéis. Bienvenidos y invitados a los directos, que aprovechéis y estáis comiendo, gracias por estar un día más. Recordar que hay 2 bendis solo por apoyar gratis el canal. Y vamos con los carries son temporales, los soportes son eternos. Lo digo porque en Notcry, creo que estáis dando todos cuenta, ya nos han sacado 2 carries, con la previsión de que Columbina posiblemente tenga algunas constelaciones para volverla carry, siguiendo un poco la línea de Mabuika. Y aparte sabemos que viene Barca y sabemos que viene Sandrone, que va a ser un carry geo. Y ya saben que siempre se esconden un par de carries por nación que no esperamos que lleguen, como en el caso de Fontaine. Arlequino fue un carry muy escondido que llegó de sorpresa. O en el caso de Natlan, Varesa y Skirk fueron carries también muy escondidos, que no había pistas, que llegaron de sorpresa. Va a pasar lo mismo en Notcry, aparte de lo que ya conocemos. Entonces ya contabilizaríamos prácticamente unos 6 o 7 carries en Notcry, al igual que en Natlan hubo 6 carries y 3 soportes 5 estrellas, Yansan de 4 estrellas y poco más realmente. Inefa se podría considerar soporte, pero solo de Flames por ahora, o sea que es más una cosa muy dedicada, de hecho, como si fuera una especie de soporte dedicado en su momento, como Sara C6 para Raiden y tal. Así que, ¿qué ocurre? ¿Qué problema hay con los carries? Hay, como también dije en muchos otros vídeos, un sesgo psicológico donde tu mona china favorita la quieres tener en el campo jugando y quieres ver cómo hace sus cosas y pasar la mayoría del tiempo, cuando el resto de soportes tiran lo que tengan que tirar, elemental ulti, papá, cambiamos, y quedarte el tiempo y muchos daños y números grandes con tu carry preferido. Es una cosa que conocen los de Hoyoverse y todos sabéis, como dije en otros vídeos anteriores también, os sonará algo repetido esto, pero es la verdad, casi todos los soportes de Genshin, sobre todo la mayoría y los mejores, tienen una C6 que los convierte en carries. Hablamos de Furina, que la imbuye, hablamos de Najida, que también es carry, hablamos de Yelan, hablamos de Baizu, hablamos de Emily. Prácticamente cualquier soporte que se os venga a la cabeza, a C6 se convierte en carry. Hasta Lauma. Lauma tiene una C6 que la convierte en un carry de Bloom Lunar. No mejor que Nefer C6 si comparamos igualdad de constelaciones, pero sí mejor que Nefer C0, por ejemplo, quien se vuelva loco y saque el Auma C6, y eso que es un soporte de la propia Nefer. Esto siempre va a ocurrir así, y saben muy en el fondo que está esa espinita clavada de que cualquier personaje con el equipo correcto podría llegar a ser carry. Y los vídeos de, yo que sé, cuando hice el Citlali descendentes, que lo veréis por aquí, o haciendo pues derretidos de 300.000, una cosa así, pues a la gente le encantó, porque Citlali descendentes, carry, Citlali, la abuelita carry. ¿Qué ocurre? Que aquí viene el primer problema del tema de los carries que ya conocéis, la construcción. Hay 2 puntos importantes, sobre todo un punto de calidad de vida, entre comillas, en Notcry, que no nos hemos dado mucha cuenta, pero si bien
Antes de Natlan, muchas personas y jugadores triple coronaban muchas cosas que le gustaban. En Fontaine hay una calidad de vida, y es que si os fijáis, todos los personajes de Fontaine apenas llevarían 2 coronas y prácticamente se juegan todos 1-10-10 o 10-1-10 y cosas así, todos los personajes en Fontaine. Posteriormente, todos los personajes de Natlan ocurrió esto de forma incluso mucho más exagerada, para bien, y a día de hoy pues muchos de los personajes tenían su escalado de ataques normales en su habilidad elemental, cosa que han repetido desde Natlan, Mabuika, Kinich, Moalani, Chaska, y realmente tienes que jugarlos efectivamente, aunque sean carries, pues 1-10-10 o 1-10-9, y por último esta calidad de vida ha ido evolucionando hasta Notcry. En Notcry ni siquiera hay que jugar 1-10-10. En Notcry, si os dais cuenta, Flins no hace falta subir su habilidad elemental tantísimo porque los electrocargados lunares están en su ulti, y con Nefer pasará igual. El daño de su ulti no es tan fuerte y no hace Bloom lunar, con lo cual su ulti no hace falta subirla al 10 y solo hace falta una corona por personaje por carries. Punto número 2, el tema de los cálices. Ya no hace falta los cálices tan tediosos de Electro, Pyro, sino que ahora cálices de ataque o de maestría, en el caso de Flins y Nefer respectivamente, y los futuros carries posiblemente de las reacciones lunares, sigan este patrón que facilita la construcción. ¿Por qué explico lo bueno? Porque siempre viene lo malo después de lo bueno. La construcción de los carries siempre fue espectacularmente mucho más compleja que la de los soportes. Disclaimer, Hoyoverse siempre hizo una excepción con los arcontes, y aunque Nahida, Furina y Mabuika son muy buenos soportes, tienen su construcción compleja. Pero no tan compleja como un carry, porque Furina puedes meterle un Favonius, es el arma que más recomiendo actualizar la build de Furina a la que llega, y se construye muy fácil sobre un Favonius con suficiente recarga, y Nahida con recuerdos puede ir doble o triple maestría y también solucionar mucho cómo va Nahida, aunque tiene su ciencia Nahida para que haga el máximo daño y bufar lo máximo, y pues al final los carries, el punto es que son lo más complicado de construir de Genshin Impact. Y los soportes, la mayoría, si nos vamos a los mismos soportes que hay en bucle, que ahora os explicaré y hablaré directamente de los equipos y demás, pues al final Shironen va a doble o triple defensa, y sí que hay que usar un poco de probabilidad para el Favonius, pero facilito. Citlali, aunque lleve varios sets, porque puede jugarse Pergamino o Geoarmada, va a triple maestría, mucha recarga. Scoffy tiene un poco de construcción de sub DPS, pero bueno, al final lo más fuerte que da al equipo es sus bonos, su bufo y su C1 si la tienes. Lauma va a triple maestría recarga con el nuevo set. Aino va a instructor triple maestría. Sakarosa va a triple maestría sombra verde. Kazuha va a triple maestría sombra verde. Jansan va a doble o triple ataque. Doble o triple por el casco de probabilidad por el Favonius. Chebrus va a doble o triple vida porque Chebrus puede ir con el casco de healing bonus. Y al final Bennett ya simplemente va a toda la recarga que puedas para la conflagración Estigia, y tiene overhealing independientemente de la vida que lleves, con lo cual, si os fijáis, todos los soportes, Xianjun, por mencionar una cosa que a lo mejor llega a la 6.3, Xianjun va a triple ataque con recarga, tanto si vas con sombra verde o set de son de antaño. Lanyan, que es un 4 estrellas también, que va a triple ataque con sombra verde. Al final los soportes, y los más utilizados de hecho, porque he nombrado los que más se utilizan, se construyen fácil, se construyen bastante sencillo. Pero ¿cómo se construye Skirk y cómo se construye Mabuika? ¿Cómo se construye Flins? Pues lo típico, un cáliz concreto de algo y no puede ser otra cosa, un casco de proporción crítica dependiendo de lo que sea, si daño, probabilidad, y sobre todo daño, porque probabilidad te suele dar el set de hace 3 años en Genshin, el de Fontaine, el de Natlan y el de Notcry te dan probabilidad, el arma no sé qué, llega a suficiente recarga para que tenga la ulti, al no sé cuánto, la proporción crítica, no te pase de tanta maestría, no sé qué, no sé cuántos. La construcción es un byte. Es un pozo sin fondos de recursos en los carries, donde literalmente, aprovechando este sesgo que os explicaba del tema del personaje favorito que esté en el campo golpeando, haciendo números grandes, además es la trituradora de resina de vuestras cuentas. Por eso la gente que aunque diga, sí, saco este carry que ahora está fuerte, y luego al final piense, ay, no tengo resina, no tengo mora, no tengo libros. ¿Por qué? Porque sacaste demasiados carries, y esos carries te trituran literalmente los recursos. Los soportes no. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100, primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por-2, te da para comprarte todos los por-2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que
está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay 2 packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Lootbar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Siguiente punto. Vamos a hablar de lo que explicaba de los equipos, porque se cruza un poco con lo de antes, pero para ir introduciendo realmente y preparando el cerebro por lo que iba a comentar. Los equipos. Si os fijáis, si nos vamos a los 10 mejores equipos, o 15 o 20 mejores equipos del juego, y os recomiendo ir a ver el vídeo que subí hace poco, el favorito de la comunidad, la tier list de equipos meta actualizada antes de que llegue Columbina, que estará por aquí en pantalla. Gracias por el apoyo a ese vídeo. Básicamente, nos vamos a lo de siempre. He contabilizado 7 soportes 5 estrellas que se repiten y tal. Hay alguno que es muy específico, como Inefa para Flins, que al final es específico, pero el resto se repiten todos y son 7 soportes 5 estrellas. Comparado con los 80 carries, bueno, 80 es muy exagerado, pero si digo 50 carries o 40 carries, hay 40 carries ya en Genshin Impact, muchos de ellos obsoletísimos. Pero hay 8 soportes, 7 de 5 estrellas, que son los que cuestan deseos. Luego hay de 4 estrellas, pero los de 4 estrellas se repiten. Son Bennett, Aino, Sakarosa, Cookie para los Hyperblooms y alguna cosa más. Shinkui y Xianglin ya no se ven mucho, pero porque al final se usa Yelan Furina y en vez de Xianglin se usa Mabuika soporte y es mucho mejor de los equipos, y vendrá Durin, que seguramente haga mejor incluso que Mabuika soporte. ¿Qué soportes son estos para que reflexionéis? Pues mirad, Citlali, que se juega con Skirk y Mabuika, Shilonen, que se juega con Mabuika, Newbillet y 80.000 cosas más. Furina, ¿qué diréis? Furina está ahí 80.000 veces repetida, es fuertísima. Hice un vídeo hace poco de si merece la pena o no Furina ahora que vuelve la 6.1 y que sabemos que no funciona con las reacciones lunares, con lo cual mucha gente dirá, está muerta del todo. No está fuera del meta. Está fuerte, pero no va a aportar los nuevos equipos, pero lo bueno es que los antiguos se mantienen. Mabuika y Skirk se mantienen por ahora los más poderosos del juego. Entonces, Citlali, Shilonen, Furina, Scoffy se podría contar, Scoffy es para Newbillet y Skirk principalmente. Columbina seguramente entre aquí ya son 5 y estoy repasando y Mabuika soporte 6. Igual por aquí podríamos añadir si acaso a Kazuha, que ha envejecido bien. Xianjun es un poco alternativa. Luego están Chebrus y Yansan, que son de 4 estrellas. Y si me apura, se podría contar Inefa, pero como he dicho, yo no la contaría. Si acaso para el equipo de Nefer, Lauma Najida, aunque Lauma tiene pinta de funcionar muy bien en Notcry. Pero si os fijáis, no pasamos de 7, porque igual Kazuha solo está en el Newbillet monohidro, podría ya prescindir de él solo como alternativa secundaria, pero ya no es obligatorio, como expliqué. Inefa es específico de Flins, no hace falta contarlo, es decir, ni siquiera llegamos a 7 realmente. Y luego los 4 estrellas, ¿no? Pero los 4 estrellas, tranquilos. Se consiguen de 1000 formas. Bennett, Cookie, Aino, Chebrus, Yansan. Estos serían los 4 estrellas que os voy a comentar por aquí. Gaming, si acaso, en cualquier historia, porque es fuertísimo como carry de 4 estrellas. Entonces, literalmente son 7 o 8 soportes de 106 personajes. Solo hay que conseguir esos soportes. Es fácil entenderlo y es fácil ahorrarse una cantidad infinita de deseos. Mucha gente me pregunta, Phil, ¿cómo tienes siempre más de 100 deseos en la cuenta free to play y aún así sacas lo que te da la gana? Y lo que me da la gana es lo que siempre repito. Tengo Mabuika C2 y arma, Furina C2, Shilonen C2, tengo Raiden C3 y arma, tengo todo lo que siempre enumero. Tengo una Shinji C2 ahí que ni siquiera uso porque era para sacar dupes de Mika para jugarlo con Eula, pero ya no juego la Eula, la cuenta free to play. Ahora mismo tengo 200 deseos, saqué a Lauma perfectamente, voy a sacar a Nefer, me van a sobrar deseos para Durin, voy a jugar Nefer C0 en la cuenta free to play. Tengo Scaramouche con Faruzan C6, no se lo he dicho ya, tengo, no sé gente, tengo lo que me apetece. Tengo a Scoffy que la saqué C0 ni siquiera por pensar en Skirk. Y tengo a Scoffy en la free to play porque sé lo fuerte que es y juego a Scoffy sin tener Newbillet ni Skirk en la free to play. Tengo unos equipos de Scoffy, Furina, Yelan y completo ahí con algún otro crío como Rosaria de 4 estrellas y tengo un equipo muy fuerte. Entonces, es que son 7-8 soportes. Todo Genshin Impact a día de hoy son 7-8 soportes más los 4 estrellas que se consiguen poco a poco sin querer y no tienen ni por qué ser C6 los soportes. Cookie C0 funciona, Sagrosa C0 funciona, Bennett C1 funciona, Yansan C2 diría, pero el 30% de ataque funciona. Realmente Genshin no es nada más que eso. Y aparte de eso, los carries, pues si posicionamos los mejores, allá tenemos a Mabuika, Skirk, Flins y Nefer. Teniendo en cuenta que de esos 4, alguno mejor saldrá en Notcry, igual con tener 2 de esos 4, más alguna nueva de Notcry, ya tenéis todo Genshin Impact.
esto no es una tier, no es que si los mejores equipos, que si los mejores personajes, que si tirar a esto, no tirar lo otro, que si tal constelación es mejor o no, porque prácticamente todo se puede jugar a C0. Esto es más allá. Esto es que después de 5 años y 106 personajes, la gente entienda el porqué de esta frase que parece meme a veces de los carries son temporales, los soportes son eternos, porque hay mucha gente que la escucha y la comprende y dice, pues sí, tal. Pero realmente creo que hasta ahora no os habéis parado a pensar lo realmente importante y pequeño que es el meta de Genshin. Si luego salen soportes que muchos me dirán, ay Phil, pero luego están Shiori, Sejuani y cosas así, ya. Hay soportes que no sirven al final para nada y hay que detectarlos y saber cuáles son un pelín más nicho y cuáles no. Pero dentro de lo que cabe, y cuál es estilo Inefa, que es solo para Flins, y luego no te preocupes si no quieres a Flins. Por ejemplo, y ya os dejo un guiño muy grande en este vídeo, una perla a quien ha llegado hasta el final, se dice que el Adeptus Caballo este de la 6.3 será un soporte directo de Barca, un Inefa para Barca. Entonces, igual si no queréis a Barca, igual el Adeptus Caballo no sirve en vuestra cuenta, pues no tiréis al Adeptus Caballo. Pero los globales, los que sabemos que sirven para casi todo, Lauma y Durin y Columbina seguramente, recordar que siempre van a ser opciones correctas y que Nefer se puede esquipear y puede runar en cualquier momento, Flynn se puede esquipear, Barca se puede esquipear, yo sé que hay mucha gente que, oh, el diseño increíble, Sandrone se podrá esquipear y los futuros carries que den a un botón y hagan 5 millones se van a poder skipear porque siempre pueden rerunear y quizá es mejor tener Citral y Siron en Bennett sin Mahuika y poder jugar de mientras una misma Arlequín o cualquier otra cosa temporalmente y sacar a Mahuika cuando toque que sacar a Mahuika, Skirk, Nefer, Flins y otros 7 carries y no tener el equipo concreto correcto o tener que dividirse los soportes entre los carries porque los comparten, porque son los mismos. A más soportes, menos tener que separarlos y dividirlos a poquitos carries. A más carries, más te van a pedir los mismos soportes y vas a no poder armar equipos para la conflagración y para el abismo. Así que, señores, poquito más. Este es el vídeo de los carries son temporales, los soportes son eternos. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no soy miñimiñis y chaito.